Alejandro se despertó al sonido del despertador. Se levantó instantáneamente de la cama y se dirigió al baño. Nunca se permitía perder el tiempo. Su trabajo como policía lo había acostumbrado a eso desde hacía mucho tiempo. Se lavó rápidamente, se cepilló los dientes, se vistió con su uniforme y salió de casa. Alejandro nunca desayunaba por las mañanas. Lo máximo que se permitía era tomar un café y un bollo en el supermercado de la esquina, abierto las 24 horas. Caminaba apresuradamente por las tranquilas calles. La ciudad en la que se encontraba por deber de servicio no le gustaba mucho. Para ser honesto, todas las ciudades le habían aburrido desde hace mucho tiempo. En su mente, se fusionaban en una masa gris de edificios, rascacielos y tiendas monótonas. En los últimos 15 años, había vivido en una docena de ciudades, y ninguna había dejado huella en su corazón. Su vida en cualquier lugar seguía siendo la misma. Un trabajo aburrido con documentos y archivos, interrogatorios a criminales cuyos rostros olvidaba apenas salían por la puerta de la comisaría. No tenía amigos, solo conocidos, algunos de los cuales ni siquiera recordaba por sus nombres. Por las noches, a veces, Alejandro iba al mismo bar cerca de su casa. Allí tocaba una buena banda de música retro, interpretando canciones de su juventud. Por un momento, alejaban al hombre de todas las dificultades, de su dura existencia. Allí, en el bar, recordaba su hogar, a su padre y madre, a sus amigos de la infancia, la escuela a la que solía disfrutar asistir. ¿Dónde estaba todo eso? ¿Por qué los colores de la vida se habían desvanecido tanto? ¿Estaba condenado a la eterna soledad? Al hacerse estas preguntas, inevitablemente recordaba a Mercedes, la única mujer que había amado. Entonces, el amargor se extendía por su cansado corazón. Sí, la amaba a ella sola, y la perdió. Él mismo era culpable de todo. Alejandro pedía la cuenta, dejaba una generosa propina y se iba a casa, llevándose consigo recuerdos y arrepentimientos. Aquella mañana era gris y brumosa. El hombre se apresuraba por las calles de otra ciudad ajena, sintiendo que su alma nunca volvería a calentarse. En el supermercado desaceleró por un momento. No tenía hambre, pero las cálidas luces lo invitaban a entrar, y el policía se acercó a las puertas correderas. Estas lo dejaron entrar, y Alejandro avanzó por los pasillos en busca de sus bolos favoritos. Cerca de la sección de barras de chocolate, vio a un joven de unos 19 años. Algo en su apariencia le pareció familiar por un momento. El chico lo miró de manera extraña y luego se apartó fingiendo mirar los productos. Algo no estaba bien aquí. La experiencia de muchos años le indicaba a Alejandro que el chico estaba comportándose de manera muy sospechosa. Como si hubiera leído sus pensamientos, el joven de repente se apartó del lugar y se dirigió rápidamente hacia la salida. El instinto policial lo hizo seguirlo. Vio cómo el chico pasaba por las cajas y casi corría hacia las puertas de cristal. Alejandro se lanzó tras él. «¡Hey, chico, detente inmediatamente!», gritó, notando rápidamente que los cajeros lo miraban con sorpresa. «Probablemente piensen que estoy loco, pero estoy 100% seguro de que este chico no es de fiar», pensó el policía sobre la marcha. Atrapó al chico en la salida y lo agarró bruscamente del brazo de la chaqueta. «Quédate donde estás», exclamó Alejandro. «Te soltaré después de registrar». El joven palideció. El hombre notó que el color de los ojos del chico extrañamente recordaba los suyos propios, un raro tono verde avellana. Yo no tomé nada», balbuceó el detenido. Sonaba poco convincente. «Si no tomaste nada, entonces demuéstralo. Vacía tus bolsillos», respondió Alejandro severamente. No soportaba que le mintieran descaradamente. A lo largo de los años de servicio, su corazón se había endurecido como una armadura, impasible al sufrimiento. El chico se dejó registrar. En uno de los bolsillos, el policía no encontró nada más que un agujero. Pero en otro había una barra de chocolate robada y una pequeña cartera negra. «Así que dices que no tomaste nada, ¿eh?». El policía se rió amargamente.
cuántos pequeños ladronzuelos había visto en su vida, y todos parecían tan inocentes. Ya no confiaba en nadie. El chico bajó la mirada. «Lo siento, se pagaré, pero por favor no me lleves a la comisaría. Mi madre está muy enferma». El policía solo negó con la cabeza. «¿Y no se te ocurrió pensar en eso antes? ¿Cuándo saliste con el chocolate robado en el bolsillo? ¿Por qué guardas silencio?» El chico se encogió aún más. «Honestamente, no tengo dinero y tengo mucha hambre. Estoy trabajando, de verdad. Pero todo se va en medicinas para mi madre». Alejandro miró escéptico al chico. Parecía realmente delgado, incluso demacrado. Tal vez esta vez estaba diciendo la verdad, pero eso no lo excusaba en absoluto. «¿Y robas chocolates a menudo?», se preguntó. El chico asintió culpablemente y bajó la cabeza. «Todos los días». La expresión del policía se volvió impasible como una máscara. «Tendrás que venir conmigo a la comisaría». El chico levantó los ojos llenos de lágrimas. «No, por favor, mi madre no lo soportará». «Ya he dicho todo», respondió firmemente Alejandro. «Tendrás que responder por tus acciones». El chico señaló la cartera que el policía aún sostenía en la mano. «Devuélvela, por favor. De todos modos, no hay dinero dentro», suplicó. Pero Alejandro metió la cartera en el bolsillo de su uniforme. «Revisaré su contenido en la comisaría». Con estas palabras, él llevó al chico hacia la salida del supermercado. La comisaría estaba a solo un par de cuadras de la tienda. Alejandro caminaba enérgicamente por la acera, sin apartar la mirada del chico, que apenas arrastraba los pies. «Parece que realmente no está comiendo lo suficiente», pensó fugazmente el hombre. En la comisaría inmediatamente llevó al ladrón a su oficina. «Entonces tu madre está enferma, trabajas y no tienes dinero para comida», dijo Alejandro, sacando una cartera negra de su bolsillo. El chico solo asintió en silencio. «Vamos a ver qué hay aquí». Con estas palabras, Alejandro abrió la cartera y miró dentro. Unas cuantas monedas pequeñas, una piedrecita brillante y un trozo doblado de papel amarillento era todo lo que había dentro. «Parece que el chico no estaba mintiendo», pensó Alejandro, pero su sospecha habitual no le permitía quedarse tranquilo. Colocando la cartera sobre la mesa, el hombre sacó el trozo de papel y estaba a punto de desplegarlo cuando de repente el joven saltó de su asiento como si lo hubieran picado. «Oh, no, por favor, no. Esto es muy importante para mí. Es un recuerdo de...», balbuceó nerviosamente. Pero Alejandro lo miró con ceño fruncido, desplegó el papel y su corazón dio un vuelco en su pecho mientras sus manos temblaban traicioneramente. Esto simplemente no podía ser. Alejandro sostenía en sus manos una nota que él mismo había escrito hace muchos años. En ese entonces, él era aún muy joven y recién había terminado la academia de policía. Lo destinaron a un pueblo vecino, lo cual alegró enormemente al joven, ya que cada fin de semana podía tomar un autobús y regresar a casa. El pueblo al que llegó Alejandro era un balneario, situado en una pequeña y acogedora bahía. En temporada estaba lleno de turistas y había trabajo de sobra. Pero el joven Alejandro estaba preparado para los desafíos. Desde niño había soñado con ser policía. Patrullando las calles por primera vez al anochecer, se sentía invencible. Sin embargo, para su desgracia, no encontró a ningún perturbador del orden público en un par de horas. Caminando a lo largo del paseo marítimo, Alejandro notó a un grupo de jóvenes. A pesar del calor, llevaban chaquetas de cuero y jeans desgarrados. Hablaban fuerte y cada uno sostenía una botella de cóctel. «Está prohibido beber alcohol en el paseo marítimo», dijo Alejandro acercándose. Los jóvenes lo miraron con sorpresa y burla. «¿Y tú quién eres?», preguntó uno de ellos, un chico pelirrojo y alto de unos 20 años. «Sargento Alejandro Álvarez». «Nunca te habíamos visto antes», respondió descaradamente el alto y delgado, mientras los demás se reían. El joven policía ignoró la risa, insistiendo en su posición. «¿Nos vas a arrestar, general?», preguntó atrevidamente alguien con una voz aguda. Solo ahora Alejandro notó entre los chicos a una chica. También llevaba puestos unos jeans desgarrados y una chaqueta de cuero gastada. Su cabello estaba teñido de un color frambuesa brillante y lucía un piercing en la nariz.
Fumaba un cigarrillo sosteniéndolo entre sus delgados dedos. La muñeca que asomaba por el amplio puño de la chaqueta también era delgada y muy bonita. La chica misma daba la impresión de fragilidad. Alejandro, de repente, sintió el deseo de protegerla. Al notar su mirada, la chica se levantó del banco. «¿Por qué me estás mirando así? ¿Acaso parezco una criminal?», preguntó bruscamente, aunque su voz era muy suave. Alejandro se sintió avergonzado. «No, pero debo verificar sus documentos, señorita». «Pero ella no los tiene consigo», respondió el chico pelirrojo detrás de la chica, y se rió estruendosamente. Los demás, por supuesto, se unieron a su amigo. ¿Por qué no los tendría? Se abrió paso a través de las risas la voz melódica de la chica. «Los tengo». Ella se acercó audazmente a Alejandro y sacó su licencia de conducir del bolsillo. «Mercedes Castro», leyó en voz alta, echando un vistazo fugaz a la foto. En ella, la chica tenía un cabello castaño oscuro normal, peinado con cuidado. «Sí, soy yo», respondió desafiante Mercedes. Alejandro la miró a los ojos y sonrió, devolviendo el documento. «Tienes un apellido distinguido, pero actúas como una plebeya», dijo casualmente. «Oh, ¿cómo habla él?», escuchó la voz de un joven policía, el chico pelirrojo. Obviamente, no le gustó cómo habló de su amiga, pero Alejandro no miró a su alrededor. Su mirada estaba fija en los ojos de Mercedes, que ahora lanzaban rayos de ira. Al joven le parecía que estaba a punto de ahogarse en la profundidad de esos ojos. «Pero tú no eres mi papá para decirme cómo comportarme», murmuró Mercedes entre dientes. Tirando el cigarrillo, orgullosamente levantó la cabeza y se alejó de Alejandro. «Vamos, chicos, aquí hay demasiada moralidad». Con estas palabras agarró su mochila y, sin esperar a nadie, se dirigió hacia el paseo marítimo. Los demás la siguieron a regañadientes. El chico pelirrojo le lanzó a Alejandro una mirada fruncida, pero no dijo nada. El joven policía apretó los dientes, pero pronto su atención volvió a centrarse en la chica. Observó durante mucho tiempo cómo se alejaba. Su próximo encuentro tuvo lugar en la carretera. Alejandro cruzaba la calle por el paso peatonal, cuando de repente, a gran velocidad, apareció una motocicleta roja desde la esquina. Apenas tuvo tiempo de frenar delante de él. Alejandro estaba en su uniforme, frunciendo el ceño severamente, esperando explicaciones. El conductor de la motocicleta se quitó el casco y el joven exhaló sorprendido. Ante él estaba la misma Mercedes Castro. El mono de cuero con mangas largas se ajustaba perfectamente a su figura esbelta, y esta vez su cabello estaba teñido de un color verde venenoso. Los ojos de Mercedes miraban con descaro y burla. «Oh, general conocido, ¿por qué te arrastras como una tortuga?», se rió ella. Alejandro se quedó sin palabras ante la insolencia inesperada de ella. Mercedes, mientras tanto, volvió a ponerse el casco y aceleró. La próxima vez, el joven policía se encontró con ella en el supermercado. Alejandro no reconoció de inmediato a la chica. Mercedes estaba de pie junto al puesto de frutas, seleccionando las manzanas más bonitas. Llevaba puesto un cardigan azul claro y un vestido blanco con flores, y esta vez se había teñido el pelo de color turquesa. Alejandro quería pasar de largo, pero sus pies lo llevaron hacia la chica. «Mercedes Castro, qué encuentro tan inesperado», dijo con ironía en su voz. «¿Hoy no estás en cuero ni en moto? ¡Qué sorpresa!». De la sorpresa, la chica se estremeció y dejó caer una manzana de las manos. Rodó por el suelo. Alejandro se agachó y la recogió. «¿Me estabas siguiendo?», preguntó Mercedes frunciendo el ceño, recuperándose rápidamente y volviendo a adoptar la máscara de chica traviesa y juguetona. «No, solo entré aquí por café». Mercedes lo miró inclinando ligeramente la cabeza. «Parece que te gustan las manzanas también», sonrió Alejandro. Mercedes miró su cesta donde ya había varias manzanas y, de repente, para sorpresa del joven, empezó a llorar. «Esto no es para mí». Apenas logró articular entre lágrimas. Alejandro se sintió avergonzado y se ruborizó. Vaya, había hecho llorar a la chica. «¿Para quién, entonces?»,
preguntó con cuidado. La chica se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. Para mi abuela. Se enfermó y está en el hospital. Voy a visitarla. Alejandro se sintió aún más avergonzado. Lo siento, no sabía. No importa, respondió Mercedes. Sacó un pequeño espejo de su bolso y lo miró con preocupación. Te ves muy bien, dijo Alejandro sinceramente, y enseguida se mordió la lengua, porque Mercedes le lanzó una mirada astuta. ¿Ya me estás halagando?, preguntó coquetamente. Alejandro sintió que se ruborizaba una vez más durante su conversación de unos minutos. Solo constaté un hecho, respondió casualmente. Mercedes asintió claramente sin creerle del todo. ¿Quieres que te acompañe al hospital?, preguntó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo. Parecía que la chica también estaba un poco desconcertada, pero la invitación claramente le provocó sentimientos agradables. ¿Tienes miedo de que me secuestren en el camino?, preguntó con una sonrisa. Y también eso, respondió Alejandro seriamente. Pagaron por las manzanas y salieron del supermercado. La tarde temprana estaba cálida. El aire estaba lleno de un delicado aroma floral que se mezclaba con el olor salado del mar. Y respirar esa mezcla era más que agradable. El hospital estaba a solo unas cuadras del supermercado, y de repente Alejandro se encontró deseando que el camino nunca terminara. No recordaba de qué hablaban, pero Mercedes se reía mucho, aunque sus ojos seguían siendo tristes. Los jóvenes se detuvieron en la entrada del hospital, y la chica agradeció a Alejandro. ¿Puedo anotar tu número de teléfono?, preguntó el joven, temiendo que ella rechazara. Pero Mercedes solo asintió. Mientras volvía a casa, Alejandro, sin darse cuenta, sentía como si tuviera alas en la espalda. Llamó al día siguiente y preguntó por la salud de la abuela. «Ha mejorado un poco», respondió Mercedes. «Ya la visité hoy». «¿La quieres mucho?», preguntó Alejandro. «Sí», confesó la chica. «Ella es mi alma gemela, la única persona que me entiende como nadie más en este mundo». Alejandro sugirió a Mercedes encontrarse y pasear por el paseo marítimo, y la chica estuvo de acuerdo. Caminaron durante mucho tiempo junto al mar. Se sentaron en un muelle de madera y lanzaron pequeñas piedras al agua. Luego se oscureció por completo y las estrellas se encendieron en el cielo. Alejandro sabía un poco sobre las constelaciones. En su infancia, su abuelo le contaba historias sobre la Osa Mayor y la Osa Menor, sobre Orión y Casiopea, sobre el cabello de Berenice y Andrómeda. El joven le contó algunas de ellas a Mercedes. La chica escuchaba con mucha atención e intentaba encontrar esas constelaciones en el cielo. «¿Sabes mucho? Eres muy interesante», admitió ella. «¿Nos veremos el fin de semana?» Alejandro tomó la mano de la chica y negó con la cabeza. «Lo siento mucho, pero este fin de semana me voy a casa». Mercedes asintió comprensivamente. Alejandro pensó un poco y se le ocurrió una idea. Sin embargo, decidirse a expresarla en voz alta fue bastante difícil. «Pero si quieres, puedo llevarte conmigo», finalmente dijo el joven. Mercedes lo miró sorprendida. «¿Quieres presentarme a tus padres? ¿Por qué no? Son personas muy divertidas. Además, verás mi casa», dijo Alejandro con el corazón latiendo rápidamente. Mercedes reflexionó silenciosamente sobre la oferta durante unos momentos. «Está bien», murmuró. «Solo dime qué color les gusta a tus padres». «¿Para qué?», se sorprendió Alejandro. «Voy a cambiar el color de mi cabello», se rió Mercedes, y el joven también sonrió en respuesta. Se sintió increíblemente bien. El viaje fue perfecto. Mercedes apareció en la parada de autobús con un sencillo vestido azul con lunares. Su cabello tenía un tono castaño oscuro natural, y Alejandro ya no vio un piercing en su nariz. Se dio cuenta de que era solo una imitación. Se sentaron juntos en el asiento delantero y parte del viaje Mercedes dormitó en el hombro de Alejandro. Cuando llegaron, los padres los recibieron en la estación de autobuses. Alejandro les presentó a Mercedes y por las caras alegres de papá y mamá, entendió que la chica les había gustado mucho. Todo fue perfecto. La deliciosa comida casera, el descanso en el jardín sombreado, el paseo por los campos cercanos con Mercedes,
donde se quedaron tumbados juntos durante mucho tiempo, respirando el aroma dulce de las flores. La chica les tejió coronas a ella y a Alejandro, y los enamorados parecían dos niños, tan despreocupados y felices fue su día. En un momento de exceso de emociones, Alejandro sintió que comenzaba a fluir poesía de él. Sacó un trozo de papel de su bolso y un trozo de lápiz que encontró allí y los escribió. Luego, discretamente, colocó la nota en el bolsillo del vestido de la adormecida Mercedes. Han pasado más de 20 años desde entonces, y ahora mismo Alejandro, de pie frente a un joven ladrón en su oficina, sostiene ese trozo de papel en sus manos. «Por favor, devuélveme esto», suplicó el chico con lágrimas en la voz. «Esta nota pertenece a mi madre». Alejandro miró al joven con una mirada ciega. «¿Tu madre?», resonó como un eco. «Sí», confirmó el chico. «Entonces, ¿me devolverás la nota o no?». Alejandro cuidadosamente dobló el trozo de papel, lo puso de nuevo en la billetera y se la entregó al chico. Este la guardó instantáneamente en su bolsillo. Durante un tiempo, el policía guardó silencio pensativo. ¿Y cómo se llama tu madre?», preguntó vacilante finalmente. «Mercedes», respondió el chico. «Mercedes», repitió Alejandro en voz baja. Hubo un largo silencio. El joven miraba desconcertado al policía, que de repente parecía haber cambiado mucho. Nada quedaba de su seguridad y determinación. «Entonces dices que ella está enferma», susurró Alejandro. El chico asintió. «Está en el hospital desde hace varios meses», dijo en voz baja, bajando la mirada. Alejandro sintió que le fallaban las piernas. Se acercó a una silla y se sentó. «¿Y hace cuánto tiempo viven en esta ciudad?», preguntó el hombre con voz ronca. El chico levantó la mirada hacia el policía. «Desde que nací, si no me equivoco», respondió él. Alejandro suspiró pesadamente. Luego se levantó y caminó por la habitación como si estuviera reflexionando sobre algo. «Escucha, ¿cómo te llamas?», le preguntó al chico. «Ale», respondió. «Es un apodo, pero mi nombre completo es Alejandro». El policía palideció mirando asombrado al chico. Así que era por eso que le parecía tan familiar. Los mismos ojos, el mismo cabello. Ale era simplemente una copia de él mismo cuando era joven. La cabeza de Alejandro dio vueltas. Lo que entendió simplemente no encajaba en su mente. ¿Realmente este joven ladrón era su hijo? Los recuerdos llevaron a Alejandro 20 años atrás. Cuando él y Mercedes regresaron del pueblo natal del joven, él asumió su turno esa misma noche. Las calles de la ciudad estaban relativamente tranquilas. Un par de jóvenes alborotados intentaban probar algo entre ellos, eso era todo. Pero cuando Alejandro llegó al paseo marítimo y llegó al mismo lugar donde vio por primera vez a Mercedes, notó allí su antiguo grupo. Los chicos estaban de nuevo bebiendo cócteles y charlando ruidosamente entre ellos. El chico pelirrojo y delgado reconoció al policía desde lejos. «Aquí está nuestro querido Álvarez», gritó. Todo el grupo se acercó y se acercó al líder. Alejandro sintió algo malo, pero no lo demostró. «No van a atacar a un agente de policía», pensó. Se acercó y, como la última vez, recordó que estaba prohibido beber alcohol en el paseo marítimo. «¿Y qué vas a hacer si seguimos haciéndolo, héroe?», preguntó el pelirrojo con insolencia. Los demás rodearon a Alejandro formando un círculo apretado. «Tendré que llevarlos a la comisaría», dijo el joven hombre con calma. El pelirrojo enrolló amenazadoramente las mangas de su sudadera negra, revelando un tatuaje con una espada y una serpiente. «¿Te atreves?», dijo burlonamente entre dientes. Alejandro mantuvo su mirada. «No te aconsejaría que ataques a un oficial de policía», advirtió tranquilamente. «Las consecuencias no serán agradables». El pelirrojo escupió con desdén a sus pies. «Y yo no te aconsejaría que te acerques a Mercedes», le respondió bruscamente. «Ella no es para ti. No te dejaremos en paz, te lo advierto». Con estas palabras el joven alto asintió sombríamente al policía y, empujando a uno de los suyos, se alejó. Los demás, como leales súbditos, lo siguieron. Alejandro los observó por un tiempo. «Malditos sean», tenía que advertir a Mercedes para que fuera más cuidadosa. Álvarez patrulló las calles toda la noche
y cuando regresó a la comisaría, una noticia inesperada lo esperaba. A Alejandro lo trasladaban a otra ciudad. La noticia dejó al joven en estado de shock. No quería alejarse tanto de su hogar y dejar a su amada. Pero órdenes son órdenes. Alejandro se armó de valor y llamó a Mercedes para contarle todo. Al escuchar la triste noticia, la chica lloró. Se encontraron media hora después en su casa. Al ver a su amado, la chica comenzó a llorar con más fuerza. Alejandro la abrazó fuertemente, acariciándola largamente, intentando calmarla, pero ella estaba inconsolable. Quizás sea para lo mejor, dijo Alejandro reflexivamente, recordando las amenazas de los antiguos amigos de Mercedes. ¿A qué te refieres, maestro?, preguntó la chica, secándose las lágrimas. Alejandro le contó sobre la conversación que había tenido en el malecón. No les prestes atención, dijo Mercedes. Los conozco a todos desde la infancia. Perro que ladra, no muerde. Alejandro suspiró. Solo quiero que seas feliz. No estoy seguro de que estar conmigo sea lo mejor para ti. Una vida de constantes traslados. Mercedes lo miró a los ojos y dijo seriamente: «Estoy lista». Alejandro se quedó perplejo por un momento. «¿Qué?» «Dije», repitió Mercedes seriamente, «que estoy lista para seguirte hasta el fin del mundo». El joven la miró asombrado. «¿Y qué pasa con tu familia? ¿Y tu abuela?» Mercedes negó con la cabeza con determinación. «La visitaré muy a menudo». Alejandro no podía creer lo que oía. «Pero eso significa que tenemos que casarnos», dijo. «En mi familia todo es muy tradicional. Así me criaron». Mercedes sonrió feliz. «Significa que seré tu esposa». «Si estás de acuerdo», asintió Alejandro, sin creer en su propia felicidad. «Sí, estoy de acuerdo», exclamó Mercedes. Al escuchar esas palabras, Alejandro la levantó en brazos y la giró. La boda fue muy sencilla. Solo estuvieron presentes los familiares más cercanos de ambos lados. Inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados se fueron hacia su nueva vida. La ciudad desconocida donde se establecerían los recibió con sol. «Es una buena señal», pensó Alejandro. Estaba muy feliz. Su amada esposa estaba a su lado. Le prometieron un ascenso en el trabajo, les dieron un pequeño pero buen departamento. ¿Qué más podía pedir? Al principio todo era hermoso. A Mercedes le gustaba vivir en la nueva ciudad, disfrutaba decorando el apartamento, dándole calidez y comodidad. Empezó a asistir a reuniones de jóvenes mujeres que se celebraban en el club local, hizo nuevas amigas y no se sentía aburrida, ni sola cuando Alejandro estaba en el trabajo. Pasaban los fines de semana juntos. A veces se quedaban en casa, otras veces salían a algún lugar o iban al cine. La vida parecía maravillosa y hermosa. Sin embargo, gradualmente algo cambió imperceptiblemente. Alejandro pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Su nuevo puesto lo obligaba a cumplir con más exigencias. Además, en la ciudad apareció un grupo criminal secreto que sembraba el pánico y el caos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Alejandro se volvió nervioso, dormía y comía mal, estaba constantemente sombrío y concentrado. Veía el crimen por todas partes, tenía mucho miedo por la vida de Mercedes y reaccionaba intensamente a cualquier mirada cuando salían juntos. Finalmente, dejaron de hacerlo, y Alejandro prohibió a su esposa salir sola. Mercedes, acostumbrada a la total libertad, encontraba muy difícil soportar estos cambios. Se volvió pálida y en una ocasión Alejandro escuchó que estaba vomitando en el baño. Sin embargo, estaba muy apurado para ir al trabajo y no preguntó nada. Pero por la noche estalló una verdadera tormenta. Alejandro llegó tarde a casa, había pasado todo el día de pie y no había comido nada. Lo único en lo que pensaba era en llegar a casa y tirarse en la cama con la ropa puesta. Sin embargo, en el umbral lo recibió Mercedes. «¿Por qué tardaste tanto?», le preguntó. Era evidente que la chica estaba muy nerviosa. «Querida, sabes que tengo mucho trabajo, estoy muy cansado. Y no pensaste en mí. No pensaste en cómo me siento pasando todo el día en casa esperando a que vuelvas». De repente Mercedes estalló en un grito. «¿Puedes invitar a una amiga?», sí, sugirió Alejandro. Pasó a la habitación
y se sentó en la cama con la ropa puesta. «No vine aquí para eso», continuó gritando Mercedes. «Vine para estar contigo, pero nunca estás». Con esas palabras ella empezó a llorar. Alejandro quería levantarse y abrazarla, calmarla, pero no le quedaban fuerzas. «Ven aquí, cariño», la llamó suavemente. «No, no iré», se obstinó Mercedes y de repente gritó. «No quiero verte en absoluto. Me arrepiento de haberte conocido». Las últimas palabras de su esposa cortaron dolorosamente el corazón de Alejandro. Se puso blanco de ira, se levantó de la cama y corrió hacia Mercedes. «¿Crees que me gusta esta vida?», me instaló. «¿Crees que soy abaconesto?». Ella volvió a llorar. «Tú la elegiste y siempre pensaste solo en ti mismo. Eres un egoísta que no nota nada a su alrededor», exclamó la chica con resentimiento. Y entonces Alejandro no aguantó más. Cometió el mayor error de su vida. En lugar de abrazar y calmar a su esposa, inconscientemente levantó la mano para golpearla. Mercedes lo miraba con los ojos bien abiertos. Luego sacudió rápidamente la cabeza, como si luchara contra una visión. Las lágrimas en sus ojos se secaron al instante, reflejando el miedo en su mirada. «No vas a hacer eso», dijo ella completamente tranquila. Alejandro soltó un sollozo alto. Bajando la mano, cubrió su rostro con las manos y comenzó a llorar. «Perdóname, amor mío, no sé qué me pasó». Mercedes guardó silencio por mucho tiempo. Luego se fue al baño y se encerró dentro. Alejandro, enloquecido por el dolor y la vergüenza, se acostó en la cama y se dejó llevar por el sueño. Se despertó por la mañana. La cama estaba sin hacer, Mercedes no estaba a su lado. Alejandro se levantó con dificultad y se arrastró hasta el baño. Tampoco había nadie allí. En la mesa de la cocina había una nota. «Lo siento, pero ya no me verás más», escribió Mercedes. Alejandro corrió hacia el armario y abrió las puertas. La ropa de su esposa y su maleta habían desaparecido. El hombre se apoyó en la pared y se deslizó al suelo. «¿Realmente la he perdido?», pensó fugazmente. Al darse cuenta de ese pensamiento, Alejandro se levantó de un salto y salió corriendo de la casa. Corrió sin rumbo fijo hasta que llegó a una pequeña y vieja cabaña donde vivía la mejor amiga de Mercedes, Laura. Alejandro comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas. Después de un par de minutos, se abrió y en el umbral apareció el preocupado esposo de Laura, Diego. «Alejandro, ¿qué pasa? ¿No tienes buena cara?», exclamó. «Mercedes», quien dijo el hombre jadeando. «Está aquí. No pienses en esconderla». Pero Diego solo encogió los hombros. Detrás de él apareció Laura, adormilada. Al ver al joven policía, se preocupó. «Alejandro, ¿qué pasa con Mercedes?», preguntó rápidamente. No sé», respondió confundido. «Desapareció. Pensé que estaba aquí». Las lágrimas brotaron en los ojos del hombre. «Tuvimos una pelea anoche», confesó. «Estaba muy cansado y me quedé dormido. Y por la mañana no estaba por ningún lado». Al decir eso, Alejandro no pudo contenerse y se puso a llorar. «Ella no estaba bien. Me culpaba de encerrarla entre 4 paredes, pero yo me preocupaba por su seguridad». «Espera, Alejandro, ¿qué estamos haciendo aquí parados?», se dio cuenta el esposo de Laura. «Entra a la casa y cuéntanos todo tranquilamente». Pero el policía solo negó con la cabeza. «No, si ella realmente no está aquí, debo encontrarla. Soy culpable ante ella y tengo mucho miedo de perderla». Alejandro intentó escapar, pero Diego logró agarrarlo del brazo. «Espera, no te dejaremos ir en este estado. Puedes hacer tonterías o, peor aún, meterte en un accidente. Entra en la casa y cálmate». Alejandro cedió. Permitió que Laura lo llevara a la cocina y lo sentara en la mesa. La joven mujer de inmediato comenzó a preparar té de hierbas para tratar de ayudar al esposo de la mejor amiga de Mercedes a calmarse. Diego entró en la habitación. Se había cambiado dejando atrás su ropa de casa por una camiseta y jeans. «Bien, esto es lo que haremos», dijo con determinación. «Toma el té. No te vendrá mal calmarte un poco. Luego tomaremos mi coche y nos pondremos en marcha para buscar a Mercedes». Alejandro simplemente asintió.
Laura le puso una taza de té delante y él, quemándose, dio unos sorbos. «Listo, es hora de irnos», exclamó levantándose de la mesa. «Gracias por el té, Laura». Salieron rápidamente de la casa con Diego y se subieron al coche. Alejandro recordó que Mercedes tenía otras 2 buenas amigas, así que fueron a buscar a la esposa del policía con ellas. Sin embargo, ninguna de las 2 sabía nada sobre la chica. «Hace mucho que no veo a Mercedes. Siempre está en casa, ¿verdad?», dijo una de las amigas. La otra simplemente encogió los hombros. Estaba claro que ambas decían la verdad. Alejandro estaba desesperado. «¿A dónde más podría haber ido?», exclamó. Diego pensó intensamente. «¿Sabes qué, amigo?», murmuró finalmente. «Vamos al tren». Arrancó el motor y se pusieron en marcha. En la estación los hombres se acercaron a la taquilla y al ver al conocido taquillero, el viejo Hugo, que había trabajado allí desde tiempos inmemoriales y conocía a todos los habitantes del pueblo de Vista, se dirigieron a él con esperanza. «Mercedes, sí compró un billete temprano esta mañana, pero pidió que no se lo dijéramos a nadie», respondió tranquilamente y agregó con buen humor. «¿Se han peleado ustedes?». Alejandro asintió sombríamente. «No pasa nada, joven, son cosas de la juventud», lo tranquilizó el viejo Hugo. «Reconcíliense, regresará como un encanto». Pero Alejandro no compartía su seguridad. «Por favor, Hugo, dime, ¿a dónde se fue?». «¿A dónde más? A su tierra natal, por supuesto», respondió simplemente. «Parece que echaba de menos a su familia». Alejandro compró un billete de inmediato y al día siguiente estaba golpeando la puerta de los padres de Mercedes. Lo recibieron y se sorprendieron mucho al ver a Alejandro en el umbral, y cuando les contó la razón de su llegada repentina, la madre de Mercedes se llevó las manos al corazón. Resultó que la chica no había estado en casa. Alejandro había visitado a todos los viejos amigos de Mercedes, incluso al pelirrojo, pero nadie había visto a su esposa. No logró encontrar ningún rastro de ella. «¿Vas a meterme en la cárcel?», devolvió Alejandro a la realidad la voz del chico. El policía se sobresaltó y miró al joven, notando de nuevo su parecido consigo mismo. «Espera, todavía tienes tiempo para eso», dijo amargamente Alejandro. «Mejor dime, ¿puedo visitar a tu madre?». La cara de Ale se alargó de sorpresa. «Puedes, pero ¿por qué querrías hacerlo?». Alejandro asintió rápidamente, tomando una decisión al instante. «Entonces vamos», dijo, «preguntas después». Ale se dirigió hacia la salida y el policía, tomando las llaves del coche patrulla de la mesa, lo siguió. En el hospital se acercaron juntos al mostrador de recepción. «Hola, estoy aquí para ver a mi madre», dijo Ale al administrador, una mujer de unos 50 años, con un rostro amable pero un poco cansado. «¿Y quién es este contigo, Ale Su?», se sorprendió ella. «Se parecen tanto». Ale miró de reojo al policía. «En realidad», comenzó, pero Alejandro no le permitió terminar. «Sí, es mi pariente», respondió resueltamente. «Soy su padre». Ale tosió, pero el administrador no le prestó atención. «Qué maravilloso que hayas venido. Ahora Ale estará más tranquilo. Y Mercedes, supongo, estará feliz de verte». «Espero», murmuró Alejandro con el corazón en la garganta. Pasaron junto a los ascensores y subieron al 3er piso. «¿Está realmente grave, mamá?», preguntó Alejandro a Ale, que lo había estado mirando todo el tiempo sin hacer preguntas. «Sí», asintió el chico, y el policía suspiró pesadamente. Finalmente llegaron a la habitación correcta y se detuvieron frente a la puerta. «¿Estás seguro de que no empeorará cuando te vea?», preguntó en voz baja Ale. «Espero que no», repitió Alejandro. «Si la lastimas o la haces sentir mal, te arrepentirás amargamente», dijo firmemente el chico. El policía solo asintió nerviosamente en respuesta. Ale abrió la puerta y entró primero en la habitación. El hombre lo siguió, sintiendo cómo todo su interior temblaba. Parecía que su latido se escuchaba en toda la habitación. Reconoció de inmediato a Mercedes, aunque habían pasado tantos años y ella estaba muy pálida y agotada por la enfermedad. La mujer levantó los ojos hacia él y lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. «Mamá», susurró Ale tomándola de la mano. «Mercedes», murmuró Alejandro,
deteniéndose en medio de la habitación sin atreverse a acercarse. La mujer sollozó. «Ale, por favor, quédate un momento en el pasillo. Necesitamos hablar. ¿Es realmente mi padre?» Ale no pudo contenerse. Mercedes solo asintió en respuesta. Ale salió mirando a Alejandro. Su rostro reflejaba una mezcla de diferentes emociones. Cuando el chico cerró la puerta tras de sí, el hombre se arrodilló junto a la cama de Mercedes, enterrando su rostro en su manta. Le pareció que debajo de ella estaba tan delgada y casi transparente. «Perdóname, mi amor, por favor, perdóname», murmuró sordamente, como si no hubieran pasado todos esos 20 años, como si hubieran discutido solo ayer. «Eres tú quien debe perdonarme, querido», susurró Mercedes. «Estaba embarazada de Ale en ese entonces y no pude contener mis emociones. Solo lo entendí con el tiempo, pero era demasiado tarde». «¿Pero por qué, amor? Te esperé todo este tiempo. Me quedé solo». Mercedes lo miraba incrédula. «Al principio me convencí de que debía olvidarte. Siempre fui tan orgullosa, pero cuando nació Ale todo cambió. Me di cuenta de que no sería justo ocultártelo, así que volví a nuestra ciudad, pero ya no estabas allí. Me trasladaron», Alejandro susurró. «En la comisaría me dieron tu nueva dirección y fui a verte. Cuando me acerqué a la casa con Ale en brazos, te vi con otra mujer». Mercedes apenas pudo pronunciar la última palabra, como si le costara trabajo. El hombre se quedó atónito. «Pero no sé de quién estás hablando». Tenía el pelo largo y negro hasta la cintura y piel bronceada. Era tan hermosa. «Y te vi tan feliz junto a ella», susurró Mercedes. Alejandro reflexionó por un momento. «Ah, era mi vecina, Ana. A veces me pedía ayuda para clavar un clavo o colgar cortinas. Quizás estaba enamorada de mí. Pero yo no podía pensar en nadie más que en ti, cariño». Con estas palabras, Alejandro tomó suavemente la mano de Mercedes. «Te buscaba, te lo juro. Te buscaba durante mucho tiempo. Pero desapareciste como si nunca hubieras existido. A veces pensé que me volvía loco y simplemente te había imaginado una vez». Mercedes volvió a llorar. «Qué tonta fui. No te culpes. Todo eso ya es pasado. Ahora siempre estaré contigo. Te lo prometo, mi amor», dijo Alejandro apasionadamente. «No sé cuánto me queda», murmuró Mercedes entre lágrimas. ¿Es tan serio? El hombre se alarmó. Ale no me dijo la razón de tu enfermedad. ¿Qué dicen los médicos? Mercedes se secó las lágrimas y miró a Alejandro. «Dicen que el curso de la enfermedad depende de mi deseo de vivir. No lo tenía. Mi vida se había convertido hace mucho en una sucesión de días monótonos y vacíos». Alejandro apretó la mano de Mercedes contra su mejilla. Sus palabras resonaron en su corazón con dolor y su significado le resultaba demasiado familiar. «Estaré a tu lado. Tal vez eso alivie un poco tu vida». «Te lo agradezco, mi amor», simplemente respondió Mercedes. Alejandro asomó la cabeza en la habitación. «¿Puedo?», preguntó él. Mercedes asintió. Alejandro entró y se sentó en una silla frente a la cama. Su expresión mostraba que esperaba explicaciones. Alejandro se levantó y, besando la mano de Mercedes, se acercó a su hijo. «Dijiste que mi padre había muerto», dijo suavemente Alejandro, pero en sus palabras se escuchaba un reproche. «Sí, hijo», respondió Mercedes. «Sucedió que tu padre y yo tuvimos un malentendido en su momento». Al escuchar la palabra malentendido, Alejandro sonrió amargamente. «Y nos separamos durante muchos años», terminó Mercedes. Alejandro miró a su padre con desconfianza. «¿Él nos abandonó?», preguntó el chico. Mercedes negó con la cabeza. «No, hijo, ni siquiera sabía de tu existencia». Alejandro miró incrédulo a su madre. «En realidad», confesó ella en voz baja, «yo soy la culpable de todo». «Ambos lo somos», intervino Alejandro. «Pero ahora todo será diferente». Sin embargo, Alejandro seguía frunciendo el ceño. «Pero esta misma mañana casi me meten en la cárcel», murmuró. Mercedes se llevó la mano al corazón. «¿Qué? Oh, y ni siquiera pregunté cómo se conocieron y cómo Alejandro terminó aquí. Estaba tan preocupada». El hombre se sentó al borde de su cama y tomó nuevamente la mano de su esposa.
Tranquila, Mercedes, Alejandro no corre peligro, fue un error. Con estas palabras miró significativamente a su hijo. Alejandro cruzó los brazos con orgullo. Todo se parece a su madre, pensó satisfecho el policía. Pero no importa, aún nos haremos amigos. Alejandro arregló que un conocido suyo contratara a Alejandro en su negocio y lo enseñara todo. Ahora los robos en el supermercado habían terminado para siempre. Todos los días el hombre visitaba a su amada esposa en el hospital, y cada vez Mercedes se sentía notablemente mejor. Tenía color en las mejillas y empezaba a pasear por el acogedor patio verde, algo que nunca había hecho antes. Las enfermeras y los médicos no podían dejar de alegrarse por la mejoría de la enferma. Irradia felicidad, se decían entre ellos. Esto es lo que hace el amor. Un día Alejandro llegó a ver a su amada en su coche de servicio y tras arreglar con su médico tratante, llevó a Mercedes de paseo. Se fueron fuera de la ciudad, el clima era maravilloso, el sol brillaba intensamente. Alejandro estacionó junto a un gran campo donde florecían flores amarillas. El aire olía a miel. Mercedes inhaló profundamente por primera vez en mucho tiempo y se rió. «Es como aquella vez cuando fuimos por primera vez a ver a tus padres», sonrió la mujer. «Sí, incluso los sándwiches son los mismos, solo que esta vez no los hizo mamá, sino yo», respondió Alejandro. Le parecía que de alguna manera habían retrocedido 20 años. Caminaron por el campo durante bastante tiempo. Luego Mercedes se sintió cansada y Alejandro extendió una manta en el césped. Comieron sándwiches y bebieron café de un termo. Luego se acostaron juntos. «Estoy tan feliz», susurró Mercedes. «Yo también», respondió Alejandro en voz baja. Mercedes se giró y lo miró a los ojos. «¿Sabes?», y sonrió ella. «Parece que la sed de vida finalmente ha vuelto a mí». «Entonces todo estará bien pronto», murmuró Alejandro y besó a su amada. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.